Shalom, shalom a los hermanos de Teshuvah, un placer siempre estar con ustedes. Y vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Hemos estado cubriendo sistemáticamente el libro de Gálatas capítulo por capítulo. Creo que nos ha ayudado mucho a entender uno de los libros más difíciles de poder ah, entender en el contexto hebraico. Y la razón es porque muchas personas cuando comienzan el estudio del libro de Gálatas queremos definir los términos de acuerdo a la teología o la dogma o la denominación en la cual nosotros entramos. Y ese es el problema. El libro de Gálatas no se puede leer en el contexto del siglo XXI. A las aplicaciones espirituales o de lo que se está hablando o el problema que se está tratando de buscar y de resolver se puede ver hoy día, pero el contexto original de la carta no creo y no debemos nosotros leerla de acuerdo en la forma que pensamos en el sistema denominacional, porque crea confusión si no entendemos el problema. Desde el primer capítulo hasta el capítulo 4 y hemos nosotros tratado lo posible de buscar el contexto histórico, bíblico, rabínico, de historia del primer siglo y su contexto. El capítulo 4 continúa en la misma secuencia, 5 y 6. Algunos conceptos dentro de lo que es el libro de Gálatas que nosotros debemos y tenemos que considerar. Una, la importancia del culto imperial en el primer siglo. Dos, la importancia de entender lo que es table fellowship o la mesa de comunión. No estamos hablando comunión de lo que la iglesia hace de vez en cuando, cada los domingos, comando el pan y el vino. Eso es lo que estoy hablando. La mesa de comunión o la mesa de comer en el primer siglo implicaba muchas cosas en la cultura greco-romana y también en la cultura israelita. Eso es algo que nosotros en realidad no consideramos. Y cuando vemos nosotros la historia del libro de Gálatas, ¿sí? Ese es el problema principal de lo que está ocurriendo. Cuando Pedro está comiendo con gentiles que están sirviendo al Dios de Israel a través de Yeshua, y cuando vienen los fariseos que creyeron en Yeshua de Jerusalén, y Pedro se aparta. ¿Por qué se apartó? Por las leyes de pureza, las leyes de ritual de pureza del templo que se están aplicando en el ámbito secular. Nosotros como creyentes, nosotros tenemos que desarrollar una responsabilidad de metodología de estudio. No podemos tomar un versículo, en mi opinión, no debiéramos nosotros tomar versículos de un capítulo de un libro y aplicarlo a otro capítulo de un versículo de otro libro. Porque Galacia se encontraba en un lugar específico en el mapa. Éfeso, aunque se encuentra en Asia Menor, se encuentra un poquito más al oeste de Israel o al oeste de Galacia, cerca de Grecia, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros considerar que en cada lugar donde Pablo le está hablando, hay dioses que se están adorando, ¿ok? Es una influencia más greco, más griega o romana. Entonces, nosotros debemos considerar muchos de estos puntos cuando estudiamos las cartas. Yo creo, en mi opinión, que es un problema cuando nosotros citamos un versículo sin contexto de la carta de Efesios y buscamos otro versículo sin contexto del libro de Gálatas y hacemos lo mismo con el libro de Apocalipsis sin nosotros primeramente buscar la audiencia quién era, el problema cuál era y cuál es la resolución del problema y a la audiencia. Nosotros tenemos que ser responsables en la presentación bíblica y cómo nosotros aplicamos estos principios espirituales y bíblicos a nuestras vidas. Ahora, yo entiendo que hay conceptos, por ejemplo, justicia y bondad, que prevalece desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ese concepto bíblico, le decimos nosotros en inglés un motif, se encuentra a través de la Biblia. Convenios se encuentran a través de la Biblia. El templo y la función del templo y la importancia de los espacios sagrados se encuentra a través de la Biblia. ¿Okay? Todas estas, honor y vergüenza, se encuentra a través de la Biblia. Todas estas cosas son unos principios universales bíblicos que se pueden ver a través de la Biblia. Pero nosotros como creyentes
debemos examinar cada carta de Pablo pensando en la audiencia, la importancia del culto imperial, la adoración al emperador, los tipos de dioses que se adoraban en el mundo greco-romano. Por cierto, hay un versículo acá en el capítulo 4, versículo 8, que si nosotros miramos la palabra griega en la cual se está refiriendo, no en el español, no en el inglés, la palabra griega en realidad está hablando acerca de los dioses de greco-romanos, no está hablando del judaísmo del momento en el primer siglo. Una palabra en su contexto puede cambiar el contexto del capítulo entero. Entonces nosotros tenemos que reconocer que la metodología que venimos utilizando en el sistema religioso en realidad no nos ha ayudado a tener un entendimiento más amplio del contexto bíblico, como fue escrito y dónde fue escrito. Y eso en realidad es lo que estamos tratando de hacer aquí en Teshuvah, ¿ok? El plan mío es determinar el libro de Gálatas y después entrar al libro de Hechos. Ya yo les mostré las últimas 2 semanas acerca de los libros que estaba estudiando. Pero voy a ser bien honesto, en este momento tengo unos viajes a Sudamérica. Voy a estar en Bogotá, voy a estar en Chile y voy a estar en Perú. Así que por favor, los hermanos que nos invitaron, gracias por su invitación. Voy a apoyar a la hermana Mariela, ya en Perú. Vamos a hacer un curso del templo. Es una maestra muy, muy, muy dotada de conocimiento y sabiduría. Y queremos apoyarla en su país natal para que ella pueda continuar su trabajo. También vamos a estar en la congregación en Bogotá y en Chile con el hermano Eric. Así que, y su esposa, que estoy bien contento de estar por allá. Así que ya estoy feliz de poder compartir con todos los hermanos y gracias por su apoyo en todo. Así que recuerden que en Teshuvah la idea es de poder ayudarnos los unos a los otros y poder ministrarle al pueblo del Mesías, al cuerpo del Mesías que está buscando más de la Torah. Vamos a entrar entonces directamente a lo que es el texto hoy. No vamos a hacer mucho preámbulo en la cultura porque en las últimas 3 semanas ya yo creo que he podido cubrir bastante información acerca de lo que es patrocinio, reciprocidad, culto imperial, las castas del primer siglo, la esclavitud y cómo era el rol de esclavos en el primer siglo dentro de las castas. Hoy voy a hablar un poquito acerca de la herencia. Mientras leemos el texto, vamos a hablar un poco acerca de la herencia y lo que significaba una herencia en el primer siglo. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestra lectura. En el capítulo 4 del libro de Gálatas. Yo estoy en el capítulo equivocado, voy a regresar allí. Aquí está. Uno de los problemas que está ocurriendo es Pablo tratando de establecer una primicia a Pedro y también a los discípulos, que el pueblo que está en la dispersión, el pueblo que ha sido llamado a entrar al convenio, ya no son gentes de segunda clase. No son personas que están puestas en un lugar separados, sino que cuando toman su fe en Yeshua y caminan en la Torah, hay lo que se llama equidad y hay reciprocidad. El reino de Elohim no es un reino de Elohim de castas. Sabemos que el judío tiene un rol sumamente importante en lo que es la interpretación bíblica, cómo enseñarnos muchas cosas. Claramente, el Padre le ha dado el mandato a Israel y a Judá a que pueda tener una autoridad de educación para la Torah. Pero eso no le da la autoridad a Judá de maltratar al extranjero que se acerca al Eterno. Porque el Eterno constantemente nos dijo que nosotros no podemos ni minimizar ni maltratar al extranjero, porque nosotros fuimos extranjeros. Entonces, el problema número 1 dentro de cualquier congregación es el favoritismo. Eso ocurre en todos lados, en la política, en la religión, con amistades con todos, ¿no? En la Biblia es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con humanos. Y el humano siempre quiere hacer cosas de la forma que quieren hacer. Ahora, yo tengo personas que son amigos, que son gente que yo pues me acerco más a ellos porque hay confianza. Pero en referencia al Evangelio, yo no puedo tratarlos a ellos mejor que a cualquier otra persona. Porque de acuerdo al Evangelio todos somos uno.
Ese es el argumento que Pablo está tratando de llevar a los judíos, a los fariseos que creían en Yeshua. Sí, los fariseos tienen una función muy importante, el judío, de continuar el evangelio y mantenerlo dentro de lo que es la esfera de la observancia de la Torá. Ahora, ¿con qué? ¿Cómo? Con observancias rituales, aplicándola al mundo secular o al mundo de la dispersión del templo, o la pureza moral. Recuérdate que eso es algo que hemos cubierto aquí. La pureza moral y la pureza ritual. Y esto va a ser bien relevante el capítulo que viene la semana que viene. Porque eso, si miramos el capítulo 5, eso es una de las cosas que Pablo está tratando de llevar a cabo. Lo que es idolatría y después lo que es la pureza moral. Capítulo 5 y 6 se va a encargar de eso. Por ejemplo, si vamos al capítulo 5, nos dice claramente los hechos y los actos de pecado natural. Entonces, sabemos que ahora viene la impureza, lo que es el pecado moral y esas cosas. Entonces, el contraste y lo que estamos tratando de establecer aquí es que Pablo está argumentando con los fariseos de que ellos están imponiendo un yugo que el mundo secular o el mundo fuera de Israel no puede llevar a cabo. Porque estaban imponiendo al mundo fuera de Israel, a los creyentes fuera de Israel, lo que eran las purezas del templo. Una pureza ritual que no se aplicaba en el mundo, en la diáspora. ¿Ok? Pero Pablo sí enfatiza que la pureza moral es necesaria para los que viven en Israel y para los que viven fuera de Israel. Porque la pureza ritual se puede adquirir rápidamente cuando llegas a Israel. Cuando llegues a Israel vas a subir al templo. Allá hay una forma, unas inmersiones, hay rituales de transición que ayuda a lo que es de impureza ritual a pureza ritual. Pero si una persona está moralmente impuro, sea él perfectamente ritualmente puro delante del Eterno, él no lo va a aceptar. Porque él quiere el corazón y del corazón hacia afuera. Él no le interesa lo que está de afuera nada más. Él le interesa lo que proviene de adentro hacia afuera. ¿Ok? Estamos claros con eso. Esa es la esencia, en mi opinión, del libro de Gálatas. Que el mundo ortodoxo del primer siglo, si podemos utilizar ese vocabulario, el mundo ortodoxo del primer siglo está tratando de imponer unos rituales de pureza del templo al ámbito civil, fuera de Israel. Si era difícil en Jerusalén, o si era difícil dentro de Israel, imagínese ahora fuera de Israel, en el mundo greco-romano, constantemente mezclándote con gente impura. Quiere decir que si tú vives en Grecia, o vives en Roma, o en Asia Menor, no vas a poder tener ningún tipo de contacto con nadie en la comunidad, porque el momento que tocas a una persona está impura y ya no puedes hacer nada. Por eso, hermanos, es importante entender el templo. El templo es sumamente vital para que podamos nosotros entender el rol de la pureza ritual y la pureza moral. ¿Ok? Vamos a entrar al texto para continuar aquí. Dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas de los que lo cuidan y lo enseñan hasta el día que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. ¿Qué representa esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es un poquito raro, ¿no? Cuando lo vemos aquí, en realidad no entendemos el contexto cuando lo vemos de este punto de vista del siglo XXI, tratando de explicarlo en el contexto del siglo I. Ok, en el primer siglo ocurría algo bien peculiar que se llama pater familia. La pater familia era el padre de la familia. El padre de la familia en la cultura greco-romana tenía total autoridad de la familia. Total autoridad de tal forma que él podía determinar la vida y la muerte de su familia. ¿Ok? Y claramente se ve en las leyes greco-romanas y las leyes del pater familia. El padre tenía autoridad sobre todo, sobre su esposa, sobre sus hijos.
y los hijos que vivían en su casa hasta el día que muere. Cuando muere, entonces la heredad pasa a ser a su hijo. Su hijo se convierte ahora en el pater familia, el padre de la familia. En hebreo se llama el Bet Av. El Bet Av en hebreo es el que redime al pueblo. Por ejemplo, José se convirtió en el Bet Av después que Jacob murió. Moisés se convirtió en el Bet Av, el padre de la familia, cuando redimió al pueblo de Israel a través de la mano poderosa del Eterno de Egipto. Quiere decir que este concepto se encuentra a través de la Biblia. Vos se convirtió en el pater familia, el líder de la familia, cuando redime la propiedad de Noemí y también cuando redime a Ruth. Estos conceptos se practicaban en la cultura del antiguo Medio Oriente. Lo que pasa es que en Israel se aplicaban diferente a como en el mundo antiguo, greco-romano o perso o babilónico. Pero las leyes eran similares en muchas cosas. El texto aquí está hablando de la identidad. Recuérdate, el capítulo 3 cubrimos algo muy importante, que es la herencia y la identidad. La herencia e identidad eran uno de los puntos principales en la cultura greco-romana. Si tú tenías un nombre que era deshonroso, no podías nunca obtener honor, no podías tener riquezas, no podías tener nada. Tu nombre representaba tu honor. Y basado en el honor de tu nombre, la gente estaba dispuesta a ser recíproco contigo. Y ahí se levantaba tu honor y tenías más oportunidades de poder hacer riquezas o tener propiedades. Quiere decir, por eso es que cuando la Biblia en el primer siglo nos dice que en el nombre de Yeshua, aquí no se está utilizando la palabra en el nombre de Yeshua como una fórmula mágica de que lo que tienes que decir es el nombre y todo te va a ser permitido. No, en el contexto del primer siglo, utilizar el nombre de una persona era validar tu identidad, validar tu carácter, presentándote delante de un patrón, buscando unos recursos que tú necesitas. Cuando tú vas delante del Todopoderoso y dices, en el nombre de Yeshua me presento delante de ti, tú estás básicamente tratando de dejar de saber al Eterno, yo no vengo por mis propios méritos, yo vengo por los méritos de tu Hijo, el cual tú, oh Eterno, exaltaste a tu mano derecha para que yo me pueda presentar delante de ti como una persona honorable. Ahora yo necesito que tú puedas brindarme el favor y la gracia que le brindaste a tu Hijo y también al pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos acerca del pater familia, del padre de la familia, es sumamente importante que nosotros reconozcamos que cuando Pablo dice, lo que quiero decir es esto, mientras el hijo menor de edad es igual cualquier esclavo, porque no tenía en el primer siglo ningún tipo de autoridad. Si yo veo este libro, si yo busco este libro aquí, y yo empiezo a buscar, deme un segundito, porque se me ocurrió ahora mientras estoy hablando contigo. El libro es Backgrounds of Early Christianity by Everett Ferguson. Cuando tú buscas aquí en el índice y te habla acerca de la familia, inmediatamente tú puedes ver la importancia del papá en la familia. Deme un segundo porque creo que es importante. Y como un estudio, pues podemos continuar la semana que viene. Aquí está. Marriage Family 72. A ver si lo consigo rapidito acá para leerle algo. Marriage and Family. Ok. Cuando estamos viendo acá, ahora estoy buscando algo específico acerca del papá. No lo encuentro ahora. Pero cuando habla acerca del pater familia es impresionante, pero aquí lo tiene. Este libro lo tiene y creo que debieran considerar conseguirse uno de estos libros. Si habla inglés, por favor, cómprese este libro, porque le va a ayudar a entender algunos de estos conceptos. Pero el pater familia, como estaba hablando, los niños no tenían ningún tipo de autoridad. Estaban sometidos a la completa autoridad de sus papás.
¿ok? Completamente. Entonces, en ese momento, en el estatus de un niño, pues no había diferencia entre él y un esclavo, porque el esclavo no tenía ningún derecho. Claramente, el hijo pues tiene un estatus diferente en los ojos del padre. Estamos hablando legalmente. Legalmente, el niño, como está bajo la autoridad de su papá, así como el esclavo de la casa de su papá está en la autoridad de su papá, pues entonces ninguno tiene ningún tipo de autoridad. Entonces esto es sumamente importante porque aquí esta es la primicia para lo que Pablo va a hablar acerca de Agar y también Sagá. Y el ejemplo que él va a dar acerca, utilizando estos principios, que Israel, aunque es el hijo, ¿okay?, está sometido bajo la autoridad absoluta del Padre. Y que los gentiles que ahora están entrando a la autoridad de la Torá, están igual, es el mismo estatus. Son hijos del Todopoderoso, pero este no puede decir que es mejor que este. Porque legalmente los dos, el esclavo y el niño, o el gentil que está entrando y el niño a Israel, están bajo la autoridad de su papá, que es el Padre Celestial, ¿no? Entonces, cuando están bajo la autoridad de su padre, entre los dos no hay uno mejor que el otro. Porque aquí los dos se rigen bajo la autoridad. Es como Ismael y como Isaac. Los dos, uno vino de una mujer esclava y el otro vino del hombre, de una mujer libre. ¿Okay? Pero los dos tenían que someterse a la autoridad del pater familia. En este caso es el Bet Av en hebreo, que es Abraham. ¿Okay? Entonces vemos nosotros que si el de la esclava no se maneja bajo la autoridad de la manera honorable, el padre de la familia puede enviar a esa persona con sus hijos fuera de la casa. ¿Ok? Y Pablo está utilizando ese tipo de ejemplo para enseñarnos nuestro estatus dentro del reino. ¿Ok? Que tenemos que a través de Yeshua, ahora nosotros tenemos acceso a una identidad y a una herencia. La esencia del libro de Gálatas es acerca de la identidad y la herencia del pueblo. El problema número uno dentro de las raíces hebreas y también del mesianismo es que están buscando una identidad y una herencia. No, somos Efraín, somos Efraín, somos Efraín. Y otro dice, no, somos judíos, somos judíos, somos judíos. Identidad. No, que vamos para Israel, vamos para Israel, vamos para Israel. Nosotros somos de Israel, somos parte de las 12 tribus. Y vamos a tener una herencia en Israel, perfecto, y herencia. El sistema religioso cristiano dice, no, nosotros vamos para el cielo, y nosotros somos la Israel espiritual. El argumento constante es herencia, identidad. ¿Ok? Y por cierto, en mi opinión, la razón por qué el sistema religioso hoy día no se identifica con Israel, por lo general, no completo, pero por lo general, es porque se le ha dado una mal interpretación al libro de Gálatas y no entendemos su contexto. Entonces pensamos que sí el Eterno está endosando una separación, cuando en realidad Pablo está explicando acerca de la equidad de Dios hacia las naciones que están entrando y al pueblo que ya lleva viviendo en la casa. Hermano, esta es la parábola del hijo pródigo. ¿Okay? Todo esto es la parábola del hijo pródigo, nada nuevo. ¿Okay? Entonces, continuamos con la lectura. El versículo 3 dice, algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos al Mesías. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Que es muy interesante porque él está utilizando una conexión con la idolatría y el misticismo greco-romano. Dice, pero, el versículo 4, pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar, ¿ve? Para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó. Esta palabra es muy importante. Como sus hijos, como hijos suyos. Hermanos, mire, está utilizando un vocabulario legal. Que esto es algo que nosotros nunca consideramos. Dice, y luego nos adoptó como hijos suyos. Entonces, ¿cuántos de ustedes
en la audiencia ha estudiado las leyes de adopción de su país. ¿Sabían ustedes que cuando usted adopta a un niño ya no puede desheredarlo? Es adoptado y se tiene que quedar con él para siempre. Okay, entonces, lo que estamos viendo nosotros es de que la Biblia, Pablo está estableciendo un precedente legal. Está utilizando vocabulario legal y utilizando algunos conceptos, aunque la Biblia, la Torá y los profetas nunca usa la palabra adopción, solamente Pablo la usa. Pero sí en el Antiguo Medio Oriente y en las Escrituras utiliza un vocabulario que se reconocía en el Antiguo Medio Oriente como el vocabulario de adopción. Y uno de los ejemplos es en Génesis capítulo 48. Vamos a entrar allá. 48-46. Cuando dice el capítulo 48, cuando él bendice a Efraín y Manasés, y dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, Elohim omnipotente te apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo haré a crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Ven? Aquí está utilizando el vocabulario de herencia e identidad. Herencia e identidad, ¿no? Y dice, versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Vocabulario legal. Como Rubén y Simeón serán míos. Muchas personas dicen no, que la palabra adopción no aparece en la Torá ni en los profetas. Y la palabra adopción es verdad, no aparece en la Torá y en los profetas. Pero el vocabulario legal del antiguo Medio Oriente acerca de adopción aparece en muchos lugares en la Torá y en los profetas. Nos enfocamos en una palabrita que se estaba utilizando en el primer siglo para enfatizar la adopción y nos olvidamos el vocabulario completo que se encuentra en la Biblia que utiliza adopción. Y este es uno de ellos. Por cierto, sabemos nosotros hoy día que la evidencia nos ha enseñado de que el vocabulario que utilizó Jacob en este caso es casi igualito a la fórmula de adopción delante de un juez del antiguo Medio Oriente. Por eso fue que a Efraín y a Manasés se le tuvo que dar un lugar entre las tribus, identidad y una herencia. Entonces Pablo está utilizando todos estos precedentes para establecer la identidad de Israel o, de este caso, los gentiles que se están acercando a Dios, que están ritualmente impuros, pero son moralmente puros. Y ahí donde parte de ahí en adelante Pablo enseñando, diciendo, ustedes tienen una responsabilidad moral de ser justos, de ser limpios. ¿Ok? Y si entendemos ese concepto, las cartas de Pablo van a tener sentido. Y ustedes tienen una herencia. Hermano, mire, hoy día nosotros no entendemos la importancia de este vocabulario, decir herencia. Decirle a un esclavo, estas palabras era para que ese esclavo en ese momento se pusiera a llorar de agradecimiento y de servidumbre a ser leal al Eterno por la gracia que ese patrón le había dado. Voy a leer esos versículos de nuevo. Pasa que nosotros a veces no entendemos la importancia de esto. Dice, pero cuando llegó el día señalado por Elohim, él envió a su hijo. Su hijo en este caso ahora se convierte en el Bet Av, el padre de la familia. También es el mediador, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos. Hermanos, esta clave es importante. Liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como sus hijos suyos. Hermano, mire, si usted adopta a un niño, usted va a enseñarle los preceptos
su cultura, su dieta, le va a enseñar las leyes de su casa. Usted va a esperar que esa persona que adoptó, lo sacó del peligro de la calle, sea recíproco, sea agradecido y pueda valorar lo que usted puede estar dando. Lo mismo ocurre en la Torá. Versículo 6. Dice, ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, como oramos a Dios, el Espíritu nos redime llamarlo papá, papá querido o Abba. Está utilizando un vocabulario muy importante. Ya no pertenecemos, ya ustedes no pertenecen a César como su amo. Ustedes pertenecen al Dios de Israel como su amo. Dice, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como con sus hijos, gracias a Él, tienen derecho de sus riquezas, de su herencia, de sus tribus. Por eso es, voy a ir aquí rapidito para establecer una primicia en esto. El libro de Ezequiel. Proféticamente, Pablo está utilizando unos versículos ya establecidos. 47, versículo 21 al 23. Dice de esta forma. Esta es la tierra, oigan esto. Voy a marcarlo aquí para que lo vean bien. Esta es la tierra. Estos versículos son sumamente importantes. Y una cosa que me gusta es mostrarlo de esta forma para que ustedes vean cómo es que yo estudio, ¿no? Cómo es que yo formulo la base, qué es lo que yo hago, cómo lo busco para a la gente que quiere estudiar conmigo, pues esta es la manera que yo puedo pues compartir con ustedes mi metodología, ¿no? Y después usted desarrolla el suyo, pero es una forma de aprender. Dice en Ezequiel capítulo 47, recuérdese que este es el milenio ya, esta es la era mesiánica. Dice, esta es su herencia y deberán repartirla por sorteo entre las 12 tribus de Israel. Que no, los gentiles aquí tienen que estar injertados a las 12 tribus para recibir la herencia. Dice, en el reparto deben incluir a los extranjeros refugiados y también a los hijos que ellos tengan mientras vivan entre ustedes. Sus hijos tendrán, oigan esto, sus hijos tendrán el mismo derecho que los israelitas por nacimiento. El territorio que les den lo tomarán de la tribu donde estén viviendo. Esta es una orden de Dios. Entonces estamos viendo que Pablo entendía la ley y la profecía. Ahora está entendiendo que en el primer siglo están entrando las naciones y cuando entran las naciones, él está utilizando el precedente legal ya establecido en la Torá para pelear por el derecho de los creyentes en el primer siglo. ¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuáles son las riquezas de Dios? La herencia, la protección, la provisión. Lo que tenemos que hacer nosotros es extender alabanza, glorificar al Eterno y dejarle saber a todo el mundo de las buenas nuevas de nuestra libertad, que hemos sido adoptados dentro de este pueblo para poder nosotros proclamar las proezas del Eterno entre nosotros. Entonces, aquí el versículo 8 es bien importante. Porque dice, antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos a los dioses falsos. ¿Ve? Aquí esta traducción te da una mejor traducción. Esta es traducción del lenguaje actual. Aunque me gusta esta. Porque está hablando en el contexto de ídolos. Quiere decir que muchas de las personas en Gálatas están regresando a la idolatría o están enfocándose en la mitología de Greco-Roma y mezclándola con el Evangelio. Ahora, quiero regresar aquí rapidito al versículo 5 al 7, perdón. Para un gentil, quiero parar aquí porque quiero hacer un punto importante. Ok. Para un gentil que no tenía esperanza en el mundo, bajo el imperio greco-romano, bajo sobre la soberanía de César. César se consideraba como el hijo de Dios. César lo consideraban como el que daba las buenas nuevas del evangelio, evangelion, que en este caso es la Pax Romana. Pero que la Pax Romana se obtenía a través de muerte, de opresión, persecución,
de minimizar a las personas bajo unas castas. Ahora viene el contraste del Evangelio, las buenas nuevas de Yeshua. Pablo está utilizando al Hijo del Todopoderoso para demostrarle a un mundo pagano de que los dioses que tú sirves no te están dando tu identidad ni tu herencia, ni te tratan con reciprocidad, ni igualdad tampoco, ni equidad. Solamente es el Dios de Israel que fue que las nuevas del Dios de Israel ha llegado a ti a través de Yeshua, el Mesías, su Hijo, que ha extendido los recursos de Israel, no solamente para Israel, pero también está cuidando a las naciones y quiere que las naciones sean injertadas dentro del plan de salvación y el plan de redención. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para restaurar Edén. ¿Ok? No solamente para restaurar las 12 tribus de Israel, sino para restaurar Edén. Recuérdate que la humanidad fue creada por Dios. La humanidad fue separada de la presencia de Dios por el pecado introducido por Adán y Eva. Israel se supone que tenga el mandato de ellos llevar las buenas nuevas de que Dios va a restaurar a su pueblo y va a restaurar a la humanidad al Edén. Pero Israel se convierte en idólatra. Ellos mismos profanan el espacio sagrado. Ellos tienen que ser exiliados. Ellos son ahora el jardinero, Dios, en este caso, dispersa a las tribus de Israel, que son la semilla de Abraham, o entre todas las naciones. Dentro de esa semilla muere entre los gentiles. Hay una mezcla entre los gentiles y los israelitas. Ya no se pueden identificar los gentiles, los israelitas entre los gentiles. Hay una diáspora, una dispersión. Las buenas nuevas, cuando Yeshua resucita, es para buscar a los israelitas primero, a la dispersión, pero tú no sabes quiénes son. Ya ellos se perdieron, así como los sefardí. Se han perdido entre los españoles, entre los mexicanos, los colombianos, los puertorriqueños, los israelitas de España que han sido dispersos. Nosotros hemos muerto en nuestras comunidades, como la semilla de Abraham. En un momento dado nosotros despertamos y tomamos de las aguas de salvación, en este caso Yeshua, y entonces buscamos del Dios viviente. El árbol, nosotros, comienza a crecer, produciendo fruto. Pablo le está enseñando a esos arbolitos que están creciendo en la dispersión a producir el fruto que le agrada a Dios. El fruto a la vida, el fruto a la justicia, el fruto a la bendición, el fruto a la obediencia y a la lealtad. Pablo está haciendo una distinción. Si tu fruto tiene que ver con inmoralidad, con adulterio, con idolatría, con fornicación y todas estas cosas, va a haber una separación de nuevo entre el Eterno contigo. Pero no se preocupen, porque Él te va a dar una herencia, Él te va a dar una provisión, Él te va a dar una identidad. Nuestro deber es producir el fruto para que las naciones puedan comer de los árboles de justicia y así buscar al Creador, su jardinero. En esencia, ese es el punto principal de Pablo. Pero el libro de Gálatas, la audiencia está influenciada con idolatría. Y aquí Pablo va a traer corrección. Pero usted nota que en este capítulo le da a ellos un consuelo. Ustedes son hijos del Dios viviente. Ustedes tienen una herencia. Usted no tiene que estar buscando religión para que le dé identidad. Por eso es que dentro de Raíces Hebreas hay muchas personas apartándose del Mesías y corriendo al judaísmo. ¿Para qué? Identidad y herencia. El problema es que el judaísmo moderno nunca, esto es un hecho, hermanos, yo lo he vivido en Israel, muchas cosas buenas que yo valoro del judaísmo, pero hay cosas que tampoco puedo tolerar, igual que el cristianismo. Cosas que yo entiendo están correctas en el cristianismo y otras cosas que no puedo tolerar tampoco. Pero judaísmo, si tú te conviertes a judaísmo, tú siempre vas a tener que probar que eres fiel a la Torá, porque van a estar sospechosos de que tú eras cristiano y que estás ahí como misionero. ¿Ok? Y esto es un hecho, porque hasta el nombre que te dan, todo el mundo sabe que eres converso. El Dios que yo le sirvo no hace eso. El Dios que yo sirvo te trata con dignidad, con honor y con equidad. Nuestra labor es de serle fiel, guardar el mandamiento, permitir que nuestras acciones
de justicia y bondad se conviertan en el fruto que dé testimonio del carácter de Dios a través de nuestras acciones y de nuestra vida. Nosotros no necesitamos de una religión para que nos dé una identidad. Nosotros necesitamos de la aprobación de Dios como nuestro soberano para saber que pertenecemos a su reino. Y Pablo los está tratando de motivar a ellos. ¿Y qué le dice? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes requieren un alto nivel de responsabilidad. ¿Pero qué están haciendo? El versículo 8 en adelante está tratando de llegar a ese punto. Ok, vamos a leer allá. Dice, antes cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos a los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos. Claramente, hermanos, en el capítulo 4 el problema no son los fariseos. Ya ese problema se acabó en el capítulo 1 y 2. El capítulo 2 tenía que ver con comer a la misma mesa con un judío. Si tú eres un gentil que sirve al Señor. Ya cuando tú sirves al Eterno ya no eres gentil, ya eres Israel. ¿Ok? Parte de la conciudadanía de Israel. Entonces aquí claramente el pueblo está sufriendo de lo que es regresando a la idolatría. No está hablando aquí de nadie en Israel. Está hablando aquí de la situación en Galacia. Si ellos no tienen poder, ni valen nada, está hablando de los dioses falsos, ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. A mí me sorprende tanto cuando yo veo personas en el sistema religioso, cuando mencionamos Torah, que te citan en el capítulo 4 del libro de Hechos, de Gálatas, en referencia al Shabbat, a las fiestas y comer limpio, cuando claramente el texto no tiene que ver nada con eso. Hermanos, tenemos que educarnos. Llega un momento que ya no tienen excusa. Yo tengo más recursos de estudios en esta mesa que todo el mundo en el primer siglo, en el tiempo de Pablo. ¿Sabían ustedes eso? Yo tengo más recursos de estudios en esta mesa aquí ahora mismo que todo el mundo en Galacia, en Éfeso, en Coloso y en estos lugares en Roma. Muchos de ellos no podían tener ni una Torá porque era muy costosa, solamente en la sinagoga. Los libros no existían como existen hoy. Ok, ahora, pero ellos vivían dentro de la cultura. Nosotros no. Entonces, para que una persona tome el capítulo 4, versículo 8 al versículo 11, a referirse a las fiestas bíblicas, al Shabbat y a la comida limpia, es simplemente irresponsable. Es falta de educación y claramente lo que Pedro dijo, que tomamos las cartas de Pablo, los que no están entrenados y no entienden, y la toman para su propia destrucción. Llegará el momento cuando nosotros tenemos que decir, momentico, tenemos que estudiar aquí un poquito más claro, porque si no vamos a seguir confundidos en todas estas páginas. Y nosotros ya tenemos que dejar esas inmadurezas ya y tenemos que ser responsables con lo que leemos. ¿Ok? Así que estos versículos no tienen que ver, nada que ver con las fiestas, que dicen ciertos días, meses, épocas y años. No está hablando acerca de Pesach, ni de Shavuot, no, ni tampoco de comer limpio, ni esas cosas. Está hablando acerca del contexto. Vamos a leerlo de nuevo, para que no digan que soy yo que estoy tratando de reinterpretar la Biblia. Dice, antes, cuando todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos a los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Pero por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo de dioses falsos. Aquí no le está hablando acerca de los fariseos. Está hablando acerca de la situación dentro de la cultura en Galacia, greco-romana, bajo el culto imperial, adorando a todos los dioses paganos. Dice, si ellos no tienen poder ni valen nada, ¿quiénes son ellos aquí? Los dioses paganos. Ustedes todavía le dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar de que de nada haya servido todo lo hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas nuevas.
Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Elohim o el mismo Mesías. Quiere decir que los recibieron con importancia. Yo sé muy bien que de haberle sido posible hasta habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Ahora resulta que por decirle la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Así, eso es lo que pasa en las raíces hebreas. La gente entra. Estábamos enamorados de Pablo en el sistema religioso cristiano. Cuando entramos a la Torá no entendemos ni la Torá, ni los profetas, ni las palabras de Yeshua y comenzamos a buscar falta del Nuevo Testamento. No, que el Nuevo Testamento tiene errores. No, que el Nuevo Testamento tiene equivocaciones. No, que Pablo no está enseñando pro Torá. No, que si esto. Estamos haciendo lo mismo, hermanos. El mismo problema. ¿Por qué? Porque no entendemos la cultura. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, antes de estudiar conmigo acá, yo no soy la única persona que enseña esto, por cierto, porque yo no soy el único, ni soy el mejor, ni soy el más que sabe. Solamente un siervo igual que ustedes. Pero antes de comenzar a estudiar con nosotros acá como estamos haciendo, ¿cuántos de ustedes nunca habían considerado, y me gustaría que lo pusieran en el chat, sí o no? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes nunca habían considerado estos temas? Pongan sí o no, si han considerado sí o no antes de estudiar acá con nosotros. Culto imperial, pureza ritual y pureza moral, honor y vergüenza, justicia y bondad, los convenios en su detalle cultural, el nombre del Eterno y el templo en su contexto, reciprocidad y patrocinio. ¿Ok? Todas estas cosas, ¿ustedes habían considerado estudiarlo en el contexto del libro de Gálatas? Las castas del primer siglo, las leyes de Roma, ¿ok? Las 12 tablas de Roma, toda esta información, las leyes criminales de Roma, los dioses de Roma y de Grecia, y cómo se adoraban y los misterios que se hacían, conectando todo eso con el contexto. ¿Cuántos de ustedes habían considerado eso antes? No, hermanos, ninguno de nosotros. Ninguno, incluyéndome a mí mismo. Cuando yo comencé a estudiar estas cosas me quedé asombrado de lo poco que sé. Y por eso es que yo siempre le digo a todos ustedes que verifiquen todo lo que les digo. No me crean nada. Búsquenlo para que el Eterno se revele a ustedes mismos en la verdad y en su contexto. Continuamos. El versículo 17. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes. Ok, aquí ahora vuelve a hablar de lo que es la situación que ocurrió en el primer siglo, en el primer capítulo de Gálatas. Okay. Los que creían en Yeshua, que querían hacerlo, que se circuncidaran para salvación. Cuando la circuncisión es la señal del pacto, la salvación es el regalo de Dios. ¿Okay? Dice, pero lo que en la verdad quieren hacerle daño, pues desean que se olviden de mí y se interesen por ellos. Está bien interesarse por otras personas, si lo que desea es hacerle el bien. Pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre y no solo cuando estoy con ustedes. En otras palabras, Pablo se lo dijo bien claro. No sean hipócritas. Si me quieren hoy, quiérame mañana. ¿Ok? Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como el Mesías, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con dolores de parto. Como quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera. Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlo. Claramente hay un problema en la congregación de Gálatas, en la cual Pablo, como nos ocurre a todos los líderes, a todos, que conocemos una persona, está bien deseoso de aprender, wow, tremendo, qué bueno, los estudios, wow, y se enamoran de los estudios y crecen, y pasa un año felices, pasan 2 años felices, al tercer año ya no quieren hablar contigo, al cuarto año ya no quieren saber de tu nombre, al quinto año están hablando mal de ti. Porque viene una persona que aparentemente sabe más que uno y allá empiezan a inclinar el oído y allá la persona pues como aparenta saber más, empieza ahora a tornar tu corazón a la persona que te ayudó y te enseñó a levantarte.
Eso se llama mal agradecimiento, una persona mal agradecida. Y eso se llama una persona en el primer siglo, eso era un mal cliente. Pablo aquí está sufriendo porque él entiende la cultura. Y es difícil, hermanos, como líder te lo digo. Es difícil a veces lidiar con las personas porque cuando tú conoces y nuestro deseo de enseñar la Torá y de compartir todo lo que estamos aprendiendo para que ustedes mismos puedan enseñar y ustedes mismos puedan crecer y puedan ser líderes y puedan hacer impacto en la vida de otras personas. Pero ¿por qué tenemos la actitud de después de saber una, dos o tres cosas, escupir a las personas que te ayudaron a caminar en esa vía? Y no, eso es lo que yo no entiendo. Y eso ocurre mucho y da tristeza. Mira, algo que yo he aprendido en artes marciales, en el béisbol y ahora en la Torá. Yo tengo maestros que aunque ellos ya no me están enseñando directamente, pero fueron mis primeros maestros 21 años atrás. Monty Judah, Brad Scott, Bill Cloud, fueron influenciaron mucho en mi vida. Son mis amigos todavía y yo tengo mucho respeto. Y yo me siento con ellos y hablo con ellos. Pero somos maestros ahora uno a nosotros y nos ayudamos, ¿no? Pero hay un respeto siempre de mi parte hacia ellos. Aunque ya yo no esté directamente estudiando con ellos, porque estamos enseñando juntos, pero siempre los escucho, inclino mi oído a su consejo. Pero siempre, mayor que todo, hay un respeto, aunque no esté de acuerdo con ellos en algunas cosas. Porque a mí me enseñaron que tú siempre valoras a las personas que ponen el camino un poquito listo antes para ti, para que puedas caminar. Por eso es que nosotros cuando llegamos maduros ya, una edad avanzada, ya de la persona, yo estoy joven todavía, pero estábamos hablando comparado a los jóvenes, ¿no? Que ya tenemos de 45 a los 90, ya tenemos un poquito más de experiencia, pero cuando yo llego a los 50 en adelante, pues ya tú has cometido tantos errores que uno aprende de los propios errores de uno, ¿no? Entonces, da tristeza cuando hay jóvenes que comienzan a estudiar contigo y este es el proceso. Son bien leal, hasta que aprenden algo nuevo. Cuando ya hay otras personas que le ponen importancia a él y creen su fama, ahora le tiran a la persona que le ayudó a llegar a ese lugar. Eso nos ocurre a todos. Y a Pablo claramente le está ocurriendo lo mismo. Entonces, como ya yo veo esa secuencia de eventos se puede ver a través de la Biblia y a través de nuestra vida cotidiana, pues yo hago lo mío, yo enseño, al que quiera aprender, aprende, el que no quiera aprender, que no aprenda. Lo único que yo pido es respeto. No tienen que estar de acuerdo conmigo. No tengo ni que caerles bien a ustedes. Solamente aprendamos a respetar las personas que tratan de hacer lo posible de ayudarlos a crecer. En Teshuva lo que queremos es que usted crezca. Pero yo sé que eventualmente algunos de ustedes no van a querer escucharme más porque van a tener otro maestro. Pues no hay ningún problema. No me tienen que escuchar. Pero por lo menos valoren el tiempo que les dediqué, valoren la información que les pude compartir y los recursos para que pudieran llegar al nivel que están ahora. El respeto nunca se debe perder en ese caso. Y eso es algo que en artes marciales se ve bien rápido, se ve claramente. El Grandmaster, el que está a alto nivel, aunque sea viejito y ya no pueda moverse y ya no pueda hacer las técnicas como las hacía, ni dominar al oponente, pero en todos los lugares donde yo he ido, a esa persona se le da un nivel alto de respeto por el conocimiento que pudo compartir con miles de personas para poder aprender a defender sus familias. En este caso, hermanos, ¿qué más respeto se merecen nosotros, todos nosotros, que estamos trabajando tan fuertemente para brindarle las buenas nuevas de nuestro Creador, que te brinda equidad, te brinda la vida eterna como regalo, te da el fruto del Espíritu, te da su Espíritu Santo como sello para validar quién tú eres en tu vida, te garantiza tu identidad y te garantiza una herencia. Imagínese ahora, Pablo viajando por todos lados, un hombre enfermo, y después cuando viene otro predicando algo diferente, le tiran a la persona que te ayudó a entender estas verdades. En realidad eso es lo que Pablo está lidiando aquí.
Y yo lo entiendo. Yo no soy para nada Pablo, pero yo lo entiendo. Pero al mismo tiempo yo he viajado bastante y yo he podido ver cómo un año una persona está feliz con uno, pero después inclina su oído a otro maestro. Y yo creo que también hay que escuchar a otras personas, ¿no? En ningún momento. Pero si la otra persona divide, minimiza, critica a otro maestro para él tener una audiencia, búsquese otro maestro, hermanos. Porque un maestro que proviene del Eterno tiene el mensaje de Dios, no tiene que minimizar a otro maestro, no tiene que avergonzar a otro maestro, no tiene que ponerse por encima a otro maestro, porque el mensaje mío no es mío, es del Eterno. Yo solamente estoy compartiéndolo. Y todos tenemos una parte útil en el plan de Dios. Usted tiene que encontrar cuál es su rol en el plan de Dios, sin tener que minimizar a nadie. ¿Ok? Así que continuamos. Aquí entonces Pablo ahora va a utilizar el evangelio, un ejemplo, y te está citando a Génesis capítulo 20, 21 versículo 10. Pero voy a leer acá. Dice, ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa, ¿no han leído lo que en la Biblia nos dice de Abraham? Y esto es interesante, Pablo no está diciendo que no deban obedecer la Torá, pero los que quieren obedecer la ley para justicia. Recuérdate que la justicia de Dios es el regalo de él hacia un pueblo que está buscando justicia. La obediencia a la Torá es lo que trae la bendición. Pero si tú buscas obedecer la Torá para buscar salvación, tienes un problema porque ese no es el rol de la Torá. El rol de la Torá es ayudarte a entender la voluntad del Eterno para que vivas en bendición. Dice que él tuvo 2 hijos. Uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. Recuérdate del problema. Recuérdate de lo que hablamos. Voy a regresar un poquito atrás para que estemos claros. Pater familia, así comenzó el capítulo, recuérdate. El pater familia, el padre de la familia, tenía suma autoridad sobre todo. Aquí Pablo va a hacer un contraste diciendo, ustedes quieren a esa gente más que a nosotros, pero ellos te va a minimizar, te va a poner en unas castas, te va a tratar como segunda clase. ¿Okay? Recuerden que ellos y nosotros estamos sometidos al mismo Padre. No tenemos ningún tipo de derechos nosotros individualmente. Tenemos el derecho que el Padre nos da. Y este está citando a Abraham, porque Abraham no era judío. Abraham era israelita, era hebreo. ¿Ok? Entonces te está citando Ismael, que no era judío ni israelita. Te está citando Isaac, que no era judío ni israelita. Eran hebreos. ¿Ok? Entonces, aquí el contraste que está utilizando Pablo es acerca de la situación del paterfamilia, porque el capítulo comenzó de esa forma. Yo espero que me estén siguiendo en esto, hermanos. Entonces, cuando vemos ahora the allegory, el ejemplo, es un ejemplo, no es, está utilizando un ejemplo bíblico para establecer una primicia. ¿Okay? No quiere decir que esa es la única interpretación de estos versículos. Pablo está utilizando un ejemplo. Pero si no entendemos lo que Pablo sabía en el primer siglo, que se llama pater familia, la autoridad absoluta del Padre en la casa, y haciendo lo mismo, conectándolo con el Padre Celestial, diciendo que en este caso nosotros, el gentil que era esclavo a este mundo, cuando se acerca al Eterno y es adoptado, tiene el mismo derecho que el hijo que vive en la casa. Sea siervo o no, tiene el mismo derecho porque la autoridad completa la tiene el padre, no tienen los hijos. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, no? Vamos a entrar aquí de nuevo. Entonces dice el que tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros. ¿Ves? Mira qué interesante. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros. Aunque está hablando en el concepto de este mundo. No teníamos identidad, no teníamos herencia. Pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. ¿Okay? Estos 2 casos pueden servirnos de ejemplo. Las 2 mujeres representan 2 pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia.
pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. En otras palabras, recuérdate que esto es un ejemplo, una alegoría se dice, yo creo, allegory, que en el monte Sinaí, todos los que estaban allí están sometidos a la autoridad del Padre, que sean la multitud mixta o los israelitas que salieron. La Torá se convierte en la ley soberana del pueblo. Nosotros no podemos decirle a Dios qué vamos a hacer, sino que Dios nos dice a nosotros cómo manejarnos, porque estuvimos de acuerdo a aceptar la Torá. ¿Okay? Dice, Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa la ciudad de Jerusalén y todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto o el pacto renovado. Me interesa saber qué dice aquí dame un segundito. Voy a buscar acá rapidito en inglés porque quiero ver lo que dice allá. Woman. What is written? Two covenants. Fíjate qué interesante. Aquí no dice la palabra nuevo pacto. ¿Ok? No dice nuevo pacto. Dice dos convenios, uno de Monte Sinaí y otro de esclavitud, que era Agar. Pero ahora Agar es el Monte Sinaí en Arabia y corresponde and corresponds to the present Jerusalem, y representa lo que es Jerusalén hoy día. Y ella es una esclava por sus hijos. Pero Jerusalén, que es de arriba, que es nuestra madre, porque está escrito, pero no aparece la palabra nuevo pacto. Quiere decir que en esta versión la palabra nuevo pacto crea confusión. ¿Ok? En el griego, si lo vemos acá, el versículo 26, vamos a ver aquí. Oh, Jerusalem that's above is our mother. ¿Ve? La palabra nuevo pacto no aparece en el versículo 26. Y aquí vemos nosotros Jerusalén. Ve acá, ningún lugar aparece ningún lugar aparece pacto. Hermanos, mire, este es parte del problema. Estamos viendo aquí que una traducción dice, pero Sara representa el nuevo pacto, por lo cual pertenecemos a Jerusalén del cielo, la ciudad de todos somos libres, ¿ves? Y si tú pones la palabra nuevo pacto aquí en español, te crea confusión porque entonces piensas que la ley fue abolida, cuando el texto en griego no aparece la palabra nuevo pacto. Por eso tenemos que estudiar todas estas cosas. Dice, alégrate mujer, tú que no puedes tener hijos, grita de alegría mujer, tú que no los has tenido. Y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. La mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac. El hijo del Dios le prometió. Ve, tiene que ver con identidad. Ahora le está diciendo, ustedes, hermanos míos, son libres. La religión no determina tu identidad. Es el Mesías que te da acceso al Padre, que te adoptó para que tú pudieras llamarlo Padre. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él, porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, ese es Ismael, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho de compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos a la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como de la mujer libre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora los judíos no son parte de Israel. Recuérdate que ese no es el contexto del ejemplo. El problema en Gálatas es que ellos quieren imponer la religión como el método de salvación. Y Pablo está diciendo, porque en Filipenses lo dijo, circuncidado al octavo día, de acuerdo a la ley fariseo, hebreo de hebreos.
Él está hablando acerca de lo que ellos, los creyentes en Yeshua, los fariseos, le están diciendo a los creyentes que viven en la dispersión en los países gentiles, y también a los gentiles que están entrando al evangelio. Que la salvación se obtiene por la religión y la circuncisión. Y Pablo dice que no. La salvación es por fe, tu identidad es por adopción y la herencia es por la promesa. ¿Ok? Wow, tengo que repetir eso, nunca lo había enseñado de esa forma. No sé, tengo que volver a ver el estudio porque está en la hora y 6 minutos, porque tengo que volver a repasar eso. ¿Ok? Pero la identidad viene de nosotros por la fe. ¿Ok? Nosotros aceptamos al Mesías, que el Padre los resucitó de los muertos, y creemos que Dios los resucitó. ¿Ok? Entonces vamos a ser salvos. No por circuncisión para ser parte de la religión. La circuncisión es el mandato y un mandamiento como la señal del pacto. Eso no ha sido anulado, sino no para salvación. ¿Estamos claros? Entonces aquí está utilizando el contraste de una mujer libre y una mujer esclava. ¿Okay? Y dice, mira qué claro, dice, Ismael te perseguía a Isaac, que estaba acosando a Isaac, acosándolo. Eso es lo que hace el judaísmo con los creyentes en Yeshua. Y lo que hace el cristianismo con los judíos, acosando uno al otro, cuando en realidad nosotros estamos sometidos bajo la autoridad del Padre. Los dos. Y ninguno podemos determinar quién pertenece y quién no pertenece, porque esa función es del Padre a través de Yeshua. Amén. Bueno, recuerde su tarea. Capítulo 5 del libro de Gálatas para la semana que viene. ¿Ok? Es posible que esté acá o no. Voy saliendo para Sudamérica, pero vamos a ver qué hacemos para ese estudio. Así que recuérdese, capítulo 5 del libro de Gálatas. Estudie acerca de pureza moral y pureza ritual. Eso es sumamente importante para poder entender el capítulo. Me gustaría por lo menos leer los primeros 10 versículos para que tengan en mente lo que vamos a cubrir acá. Recuérdate lo que acabamos de cubrir. ¿Ok? Lo que acabamos de hablar. La identidad del pueblo de Israel no viene por religión. Los gentiles que se están acercando son adoptados, tienen una herencia y tienen una descendencia. Dejemos de buscar identidad a través de religión. Es a través del Padre, a través de Yeshua que nos lleva al Padre. Entonces dice, mira, habla de libertad aquí. Versículo 1. Yeshua, el Mesías, nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Ahora, eso es interesante, porque la gente piensa que la ley te hace esclavo. No, la ley te enseña cómo manejarte dentro de la voluntad del Padre. Pero si tú buscas a la religión para recibir salvación, entonces se está entrando bajo la ley. Por eso es que cada persona que yo conozco se convierte a judaísmo, termina dándose con la cabeza contra la pared. ¿Ok? Yo conozco un montón de ellos que ya ni siguen nada. Nada. Se apartaron de todo. Dice, pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo el Mesías ya no les sirve de nada. Pues pero es que está hablando él aquí. Está diciendo que la circuncisión no es válida. No, está hablando acerca del acceso que Dios les da a la salvación. La salvación no viene por la circuncisión. La salvación viene por la gracia de su Creador, que es nuestro patrón. Porque es verdad lo que dice aquí. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. ¿Es verdad? Pablo lo entiende. Porque cuando tú tomas circuncisión, ya estás diciendo, yo estoy listo para recibir toda la autoridad de Dios y para someterme a todo lo que el Eterno quiere, porque es la señal del pacto. Ya cuando lo recibes no puedes echar hacia atrás. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, ¿viste? Los que quieren que Dios lo acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos al Mesías. Este versículo es clave. Si tú quieres que sea aceptado por Dios, por obedecerla, pero ¿aceptado a qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando estudien esto, ¿aceptar a qué? ¿Dentro del convenio, de la religión o del plan de salvación? Hermanos, el Eterno
quiere traer el regalo de salvación para las naciones. Es un regalo por tu lealtad y obediencia a la Torá. Pero no podemos permitir que las personas que siguen la Torá manipulen nuestras emociones diciendo que nosotros no somos parte del pueblo, sino seguimos la ley como ellos. Es como decir, no puede ser pentecostal si no sigue la Biblia como los pentecostales o los adventistas o los testigos de Jehová. Porque estamos hablando de religión. Vamos a seguir hablando acerca de este capítulo con más detalle en los próximos estudios. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias por su tiempo. Y de verdad que siempre es un honor estar con ustedes. Y yo espero que el Eterno los bendiga, los guarde y que estos estudios les sean verdaderamente de bendición. No crean nada de lo que les diga, verifíquenlo todo. Shalom a todos. Bye bye.